This meeting is being recorded. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar la ponencia. Les pido de favor a todos si pueden apagar sus audios para evitar que haya un poquito de eco y así sirve que no me distraigo. Voy a presentar, no voy a poder estar viendo los mensajes, entonces cualquier cosa al finalizar vamos a revisar dudas, comentarios, lo que sea, pero sí les pido por favor mucho, igual a los moderadores, que apaguen los micrófonos porque luego sí hay problemas de interferencia. Muy bien, buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes. Les agradezco muchísimo el tiempo que se están tomando para pues estar aquí presente conmigo en esta ponencia que les voy a dar. Esta ponencia es derivada de un trabajo que hice durante mi especialidad en gestión ambiental en la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada, como comentaron al principio. Ese trabajo se desarrolló en 2019. Alcanzamos antes de la pandemia, afortunadamente sí pudimos sacarlo y no había tenido oportunidad de presentarlo. Anteriormente estuvo en un congreso de educación ambiental y ahorita tengo pues el gusto de ahora estar presentándolo en el Congreso Internacional de Huertos Urbanos. Es para mí un gusto y de nuevo les agradezco que estén aquí presentes tomándose un tiempecito de la tarde. Muchos saludos a mi familia y amigos que están por acá. Comenzamos entonces. El tema de la ponencia es huerto escolar como herramienta para la educación ambiental. Y para hablar acerca de este trabajo, primero tenemos que poner en la mesa cuál es el concepto de educación ambiental o por qué es tan importante la educación ambiental. Yo sé que muchas personas de las que estamos aquí nos dedicamos a la educación ambiental, entonces ya tenemos relación con esos conceptos, pero tal vez haya personas que estén interesadas y bueno, por eso estén en esta ponencia. Entonces, la educación ambiental la podemos definir como un proceso constante que busca la formación de personas que sean capaces de responder, de actuar y de resolver problemas de índole ambiental, pero también personas que sean capaces de prevenir la degradación ambiental a través de acciones que sean eficientes y a través de la conciencia colectiva. Es decir, la educación ambiental lo que busca es generar en los individuos el conocimiento y la conciencia para que puedan resolver problemáticas de índole ambiental o ya sea prevenirlas. Entonces, si se fijan, es una tarea importantísima y es muy complicado. La educación ambiental tiene un gran reto, ya que actualmente sabemos que no se le da la suficiente importancia a los temas de índole ambiental, sobre todo a la prevención. No hay una cultura de la prevención. Y aparte, el incidir en individuos que son tan distintos y buscar la forma de llegar a cada uno de ellos a través de la educación, bueno, ahí también existe otro gran reto. Y como dice Girón, la educación ambiental es un proceso que es permanente y que es constante. Esto va dirigido, por ejemplo, podemos observar a veces que en talleres o en programas de educación ambiental, la educación ambiental se maneja más como algo muy puntual, como llevar un taller, enseñar acerca de un tema y después nos retiramos sin saber el seguimiento o sin tener esta retroalimentación, ¿no? Entonces, la educación ambiental tiene que estar siempre en constante actualización y aparte que sea algo que ya forme parte de nuestra preparación y de nuestra educación. Y la educación ambiental no es algo nuevo. A nivel mundial, la educación ambiental por primera vez se estuvo platicando en el 72, en la primer cumbre de la Tierra, y ahí fue donde no tal cual se mencionaba el concepto de educación ambiental, pero sí se hablaba acerca ya de cómo las acciones antropogénicas estaban afectando al ambiente y que teníamos que hacer algo, ¿no? Y fue en el 75 cuando el Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la UNESCO ya pusieron las bases dentro de la Carta de Belgrado, donde ya se hablaba exclusivamente de la educación ambiental, las metas, los objetivos y hacia dónde llevarlo. Y lo rescatable, bueno, más bien lo que más resalta es que invita a las naciones a que ya integren la educación ambiental dentro de la educación, que de esta manera podemos empezar a generar en individuos esta parte del proceso de conciencia y de actuación, ¿no?
Y en el 77, igual en la conferencia, se realizó la primera conferencia internacional sobre la educación ambiental y bueno, ya en esta parte teníamos muchísimo más amplio el concepto de educación ambiental y más consejos acerca de qué hacer. Entonces, si se fijan, no es algo nuevo, pero para la cantidad de problemas que tenemos actualmente, que la primera vez que se haya mencionado la educación ambiental o la problemática ambiental en el 72, realmente estamos muy atrasados en materia de cuidado ambiental, ¿no? Y de esta falta de conciencia. Entonces, no es por hacerlo sentir mal, pero tenemos que apresurarnos con las acciones. La educación ambiental no se puede seguir viendo como esta educación suave, estas acciones suaves, ¿a qué va dirigido? Como les comento, en el mes pasado fui al Congreso de Educación Ambiental y ahí pude compartir con muchas personas de esta área, pero aparte aprendí bastante y algo que había en común era que la educación ambiental actualmente, como la manejan los planes gubernamentales, es que es de una manera muy suave, acciones que no son contundentes y que no nos llevan hacia la crítica, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, que nos siguen manejando la educación ambiental como el reciclaje, que nos siguen manejando la educación ambiental como cerrar la llave del agua, ¿no? Como cuidar el agua. Y no es que estas acciones no sean necesarias dentro de la educación ambiental, simplemente que no estamos yendo a la raíz de un problema, simplemente estamos teniendo acciones que deberíamos de tener desde hace muchos años y que deberían de ser congruentes, ¿no? Entonces, ese es el gran reto de la educación ambiental, llegar a los individuos de una manera que puedan comprender el ambiente, puedan entender cómo funciona a través del conocimiento, pero que también tengamos acciones que vayan hacia la crítica. No, disculpa, aquí tengo poquita agua. Y no acciones simplemente como a tratar un problema de manera muy superficial. Y es aquí cuando uno también de las críticas de la educación ambiental actual podría ser eso, ¿no? Que la educación ambiental es una práctica antisistémica. Tenemos que empezar a entender esto. Si queremos educarnos, tenemos que criticar el sistema actual, porque el sistema actual de mercado es el que nos ha llevado a esta degradación ambiental, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de educación ambiental, hay que verlo desde la crítica profunda y desde la raíz de lo que sucede en el entorno, para entonces también que los individuos que estén recibiendo esta educación puedan tener un análisis más amplio y crítico de la situación. Y bueno, en México no se ha integrado totalmente en la educación formal, escolarizada, como lo estábamos viendo ayer en la charla de Isabel Cerón, de los tipos de educación formal e informal. Aquí vamos a estar hablando de la parte de la educación formal. Ese trabajo cuando lo realicé en 2019, hice mi búsqueda, pues no había antecedentes, simplemente en los planes y programas de la SEP se mencionaba la sustentabilidad, pero no había tal cual el término de educación ambiental. Actualizando ya la búsqueda, vi que ya hay convenios, que ya están más sobre la mesa y ya se tiene la importancia, pero como les digo, ya tenemos que apresurarnos a incorporarlos dentro de la educación formal, porque ver la educación ambiental como una materia curricular aparte y no como algo centralizado es lo que también a veces generan los problemas, ¿no? Toda la educación debería de ser con eje en lo ambiental. Y no solamente hablando de la educación primaria, secundaria o preescolar, la educación universitaria, sus ejes y todo lo que enseñan siempre debería de ir ligado al cuidado y la comprensión del medio ambiente, ¿no? Entonces, toda educación debería de ser educación ambiental. Y para esto, bueno, hay muchos pasos a seguir, muchas capacitaciones de docentes, mucho compromiso por parte de las secretarías involucradas y, bueno, muchos procesos, ¿no? Pero esto simplemente fue como introducción. Y bueno, como les comento, mi trabajo va a hablar acerca de cómo el huerto escolar puede ser una herramienta auxiliar dentro de la educación ambiental. Y aquí hay un diagrama que nos muestra algunos de los beneficios o por qué es recomendable implementar huertos escolares, por si aquí hay docentes que nos estén escuchando, se animen a hacer un huerto escolar, porque los beneficios son muchísimos. Yo solamente puse algunos y me gustaría
platicarles acerca de ellos. Primero, el huerto escolar hay que entenderlo como un laboratorio al aire libre. Es un centro de aprendizaje que permite a los estudiantes aprender en sitio y estos conocimientos, al llevarlos a la práctica, al estarlos observando y al interconectar con otras formas de enseñanza y de aprendizaje, pueden permear más en ellos, ¿no? En sus conocimientos. También es una herramienta, como les comento, que sirve como para interlazar los aprendizajes escolares o curriculares. Si utilizamos al huerto escolar como el eje transversal dentro de la enseñanza, podemos unirlos a muchas materias curriculares. También el huerto escolar nos puede servir como un espacio de convivencia estudiantil, sí, de los estudiantes, pero también de las personas que se involucran en la escuela, como docentes, trabajadores, directivos, padres, madres y tutores de familia, y va ligado con la vinculación con la comunidad. Aparte de las personas que están en torno a la escuela, el huerto escolar también nos sirve para unir a diferentes actores, por ejemplo, como universidades o institutos que estén interesados en aportar a la escuela, pero también es un espacio que propicia valores, lo vamos a ver más adelante. Es un espacio que propicia la conciencia socioambiental a través del conocimiento, pero también es un espacio de esparcimiento, porque claro que también es muy importante que las personas y sobre todo los estudiantes tengan un espacio donde desarrollarse, donde divertirse, donde pasarla bien extra en la escuela. También se enseña la autogestión a través del obtener alimentos del huerto y es un desarrollo de competencias, porque al final los conocimientos que se obtienen de un huerto nos están desarrollando habilidades importantísimas para la vida, como lo es el obtener nuestros propios alimentos. Y también va de la mano con la nutrición. Aparte de que estás aprendiendo cómo obtenerlos, también entra la parte de que los infantes, los estudiantes se motivan más de consumir lo que ellos mismos están produciendo, lo que les costó hacer desde una semilla. Entonces ahí también se fomenta la parte de nutrición y también dentro de las escuelas puede hacer un apoyo para que los estudiantes coman de mejor manera. Entonces, bueno, los beneficios son múltiples, aquí solamente mencioné alguno. Espero que las personas que nos estén viendo se animen a desarrollar un huerto en sus escuelas. Y bueno, ahora vamos a hablar exclusivamente del caso donde estuve realizando mi trabajo terminal, como les comenté al principio. Este es un caso de estudio que hice para obtener mi especialidad en 2019 y lo estuve desarrollando en la escuela primaria Profesor Manuel Montes Carrillo en Ensenada, Baja California. ¿Cómo se comenzó este proyecto? ¿Cómo fue que se decidió realizar un huerto ahí? Les voy a contar brevemente. Este espacio, este proyecto fue en la vinculación con la escuela y con la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. La universidad tiene un programa de, la facultad, perdón, tiene un programa de servicio social. Y bueno, con anterioridad, la responsable del programa, que es la doctora Claudia Leiva, había trabajado anteriormente con el director de la primaria, entonces ya se conocían, el director quiso replicar algo parecido a lo que habían realizado anteriormente y fue ahí como se hizo esta relación y cómo se comenzó el proyecto, ¿no? Entonces fue por un interés de ambos actores, tanto del director como de la encargada del servicio social y pues bueno, se pudo llevar a cabo gracias al apoyo de ambas partes y de los estudiantes que estuvieron colaborando también para la elaboración y fue ahí donde yo supe cerca de este proyecto, me incorporé con ellos y fue que se hizo este trabajo, este estudio. La escuela, como les comento, se encuentra en Ensenada, Baja California. Es una escuela de jornada extendida de tiempo completo, por lo que los estudiantes llevan sus clases, posterior que terminan las clases, tienen un receso, ahí mismo se les provee alimento, se les provee alimento y posteriormente continuaban con las líneas de trabajo que eran en diferentes ejes auxiliares a su desarrollo personal y también a la escuela, ¿no? Como vivir bien, algunas de matemáticas, etcétera.
Entonces, pues bueno, salían hasta las 3 de la tarde y ese espacio en las de jornada extendida, el también vincularnos con los profesores, con los docentes de las líneas de trabajo, nos permitió en ese espacio poder trabajar el huerto escolar. Entonces, eso fue una gran ventaja y fue un gran apoyo por parte de todos. ¿Qué fue lo que se hizo durante este trabajo? Se hizo un análisis de los saberes ambientales que se presentaban a través de los comportamientos y las actitudes a favor del ambiente de estudiantes de quinto grado de primaria, a partir de la implementación de un huerto escolar como herramienta de educación ambiental. Entonces, lo que hicimos fue analizar lo que los estudiantes presentaban durante el trabajo del huerto escolar a partir de esta implementación, representado a través de sus comportamientos y de sus actitudes. ¿Cómo se pudieron analizar estos comportamientos y estas actitudes a favor del ambiente? Pues a través de la metodología de tipo cualitativa. Primero se hizo un análisis de contenido de entrevistas semiestructuradas a docentes y directivos. Estas entrevistas se hicieron antes del huerto y posterior del huerto para poder hacer la comparación y lo que había cambiado una con la otra. De misma forma, se hizo un análisis de dibujos a los estudiantes de quinto grado. Se implementó este instrumento antes y después para poder analizar estos cambios, y la otra fue la observación participante. También estuve ahí presente tomando notas y viendo las cosas que podían resaltar o los cambios que yo iba presentando, ¿no? Porque pues muchas cosas no se pueden obtener únicamente de las entrevistas y muchas otras cosas no se pueden obtener únicamente a través de los cuestionarios con dibujos. Entonces sí es muy importante que cuando se hacen estos análisis, sobre todo de los saberes ambientales, se esté presente, porque de esa mano va la experiencia. Y aquí hay un ejemplo de los cuestionarios que se implementaban. Se les hacían estas preguntitas antes y después, como les comentaba, eran preguntas cortas. Antes de implementar los cuestionarios se habían hecho varias pruebas con una escuela que también llevaba un programa similar y después con alumnos de la misma escuela, pero de cuarto grado, para asegurar que las preguntas eran comprensibles, que estaban bien estructuradas y evitar el sesgo. Las respuestas eran a través del dibujo porque la literatura nos muestra que los estudiantes de primaria nos pueden expresar más a través del dibujo que lo que escriben. Entonces, lo que queríamos era obtener todos los elementos para conocer qué es lo que ya sabían los estudiantes y qué es lo que sabían posterior a la implementación del huerto, para saber si había habido un cambio y si realmente el huerto había sido una herramienta que los había ayudado a mejorar sus conocimientos en materia de educación ambiental. Y bueno, aquí estoy. Antes tenía el cabello morado y ahí estoy con los estudiantes. Es muy importante también la participación y bueno, estar siempre pendiente de lo que pasa, tomando notas, etcétera. Y hablando de los resultados de este trabajo, hubo un cambio, sí hubo cambios notables que pudimos analizar a través de estas herramientas, como les comento, respecto a las actitudes y a los comportamientos, que es lo que se estaba analizando primero, pero se agregó otro eje que fue el del conocimiento, porque también nos pareció importante que dentro del análisis había habido un cambio extra y había habido algo que se obtuvo que fue un conocimiento. Dentro de las actitudes, lo que pudimos notar, acuérdense, lo que se analizaba no era solamente si los estudiantes habían presentado algo de este grupo focal. El huerto se realizó en conjunto con todos los grados, desde primero hasta sexto, pero el grupo focal de estudio fue únicamente los de quinto grado. Y respecto a las actitudes, y estos resultados se obtuvieron a través de las entrevistas y aquí simplemente fue un resumen de eso, fue que hubo un mayor apoyo por parte de actores externos e internos. ¿De qué manera pudimos ver esto? Que los tutores, los padres y madres de familia habían tenido una actitud de interés por el apoyo hacia los trabajos del huerto. Por ejemplo, estaban más involucrados en el préstamo de herramientas y estaban más al pendiente de cómo iba este proyecto, pero también respecto a los trabajadores dentro de la escuela, vimos que las personas que trabajaban en la cocina, las cocineras, estaban también interesadas por lo que estaba sucediendo en el huerto escolar. Ellas
fueron una parte importante para que los estudiantes también llevaran esta dinámica de la separación de residuos para la composta. Aportaban bastante en tener los potecitos separados y en a veces indicar a los alumnos. Y por parte de los intendentes también hubo mucha disponibilidad para el préstamo de herramientas, estaban muy al pendientes en los riegos. Y algo que también me llamó mucho la atención es que una trabajadora de la escuela también era madre de familia y ella fue la que apoyó en gran medida a los riegos durante las vacaciones. Entonces hubo un gran interés por parte de actores tanto externos como internos y también hubo este interés por parte de la comunidad escolar, no solo de los estudiantes, sino también de toda la comunidad en general. Los docentes fueron claves para poder desarrollar este huerto, estuvieron bien involucrados. La mayoría no tenían conocimientos previos acerca del huerto, sin embargo, estuvieron aprendiendo de la mano con los estudiantes, apoyándonos, incorporando el huerto en sus líneas de trabajo y en sus clases. Entonces, gracias a eso sentimos que también el huerto se desarrolló de mejor manera. Respecto a los comportamientos, lo que se pudo observar después de la implementación del huerto escolar y durante, fue una proactividad por parte de los estudiantes. Ellos decidían qué actividades realizar y no había necesidad de tenerles que decir que fueran a regar el huerto, que lo fueran a cuidar, porque ellos mismos tenían la iniciativa. También lo que pudimos ver es que se propiciaron valores como el respeto, como la convivencia, el compartir y el reconocimiento. En un inicio, sí notábamos que había algunos problemas de convivencia entre ellos, batallaban para compartir, porque en los trabajos del huerto, pues no hay una herramienta por estudiante, ¿no? Saber esperar tu turno e ir teniendo las herramientas que vayas teniendo disponibilidad. Pero también algo que estuvo muy bonito fue el reconocimiento de las habilidades de los demás estudiantes. Pasó que había estudiantes, por ejemplo, que eran muy fuertes. Entonces los demás estudiantes reconocían que eran muy fuertes y a ellos les tocaban hacer los trabajos que incluían el pico, por ejemplo, porque el suelo era un suelo muy compactado, entonces ellos estaban ahí trabajando ya en estos trabajos que son un poquito más de actividad física, ¿no? Había otras personas que se reconocían mejor tal vez para la siembra, otros que se reconocían mejor para el dibujo y eran los que se encargaban de hacer los letreros, etcétera. Era ese tipo de reconocimiento de habilidades que también ayudan mucho al valor propio, el autoestima. Otro de los comportamientos que se notaron fue el cuidado de la flora y la fauna, como de la flora, pues, tenían comentarios o veíamos estos comportamientos en los que antes del huerto tal vez no reconocían a los bichitos como una parte importante del ecosistema y después de comprenderlo, de verlo y de explicarles, de guiarles hacia la importancia de estos, ellos mismos les mencionaban a sus compañeros que no tenían que matar estos bichitos porque eran seres vivos y porque aparte ayudaban a los procesos de compostaje. Y lo mismo con la fauna. Llegaron a compartir que antes pues pisaban las plantas y después ellos mismos le decían a sus compañeritos que no pisaran las plantas, ¿no? Porque las plantas eran importantes. Entonces se puede ver tal vez como algo muy intuitivo, pero realmente que un niño te llegue ya a tener este discurso y compartirlo hacia las demás es una parte muy importante del ser, del entender y respetar a la naturaleza. Otro comportamiento que vimos era que sabían acerca del manejo de los residuos y ellos sabían ya cómo separar los residuos orgánicos. Entendían lo que era un residuo orgánico y entendían cuál era el proceso adecuado para la reutilización de estos residuos y que no generaran un problema. Ahí en donde estaba la escuela, en la colonia, es un lugar y es algo que resaltaron antes de las entrevistas y también después, que el problema que más detectaban ellos era el problema de basura, de residuos. Hay muchos residuos alrededor, mucha basura mal dispuesta alrededor de la escuela, entonces los niños al estar en contacto con ese entorno y con esos problemas lo reconocían y es algo que les causaba molestia. Entonces, a través del manejo de residuos, ellos conocieron una alternativa de cómo mejorar el entorno, ¿no? Y ellos ya lo hacían y por ellos mismos hacían la separación y realizaban la composta.
Y otro comportamiento que vimos fue la apropiación del espacio. Ya era su huerto, era su espacio, ellos lo cuidaban, lo mantenían, lo regaban. Y el conocimiento, como les comentaba, ya sabían lo que era un residuo, ya sabían lo que era un residuo orgánico y ya sabían cómo realizar la composta por ellos mismos. Y el otro conocimiento que es muy valioso, pues es la elaboración de un huerto urbano, que estudiantes desde primero hasta sexto grado ya conozcan cómo elaborar un huerto urbano, es un conocimiento muy valioso para la vida y es un conocimiento replicable. Entonces, pues esos fueron algunos de los resultados que pudimos encontrar en este estudio y en esta actividad, en este trabajo, en este proyecto, que nos dejan que los estudiantes realmente necesitan un espacio donde desarrollarse para poder llevar a cabo pues esta convivencia y esta generación de conocimientos que al final sí permean en comportamientos y que el comportamiento va muy de la mano con la conciencia. La actitud es esa predisposición que tenemos por hacer algo, es el primer paso. El conocimiento es lo que nos lleva a generar un comportamiento. Entonces, los tres van muy ligados y los tres son muy importantes dentro de la generación de la educación ambiental. ¿Y cómo pudimos comprobar todo esto? Meses después de que se hizo el Huertos, en la Semana de Ciencias, que es una semana que se lleva en la Facultad de Ciencias, algunos estudiantes de distintos grados escolares llevaron su stand de huerto escolar y ellos mismos, obviamente con la guía y la ayuda del director y de los docentes, estuvieron dando las explicaciones. ¿A quienes les enseñaban acerca de cómo hacer un huerto escolar y acerca de composta? Pues a cualquiera que se acercara, tanto estudiantes de primaria, pares, como hasta universitarios. Entonces veíamos cómo niños de 6 a 12 años ya tenían un discurso bien conocido y bien preparado acerca de cómo crecer un huerto escolar y cómo mejorar con eso la calidad del entorno. Entonces esto fue bien bonito, creo que fue con lo que cerramos esta parte del huerto escolar. Ahí se cerró el proyecto, ya por cuestiones administrativas ya no se continuó trabajando con ellos, pero los docentes ya tenían el conocimiento. Y la idea de un huerto escolar también es que se capacite al personal para que ellos lo puedan continuar más adelante. Pero esta experiencia estuvo muy bonita, fue muy enriquecedor ver cómo los niños se preparaban y enseñaban a personas de cualquier grado escolar. Aquí hablamos otra vez de que también es una parte generadora de autoestima. Y voy a hablar brevemente acerca de cómo se fue realizando el huerto escolar, ya la experiencia, el aprendizaje. Los pasos no fueron uno tras otro, sino que se realizaban al mismo tiempo, pero vamos a hablar un poquito ya acerca de esta parte. Lo primero que hicimos, eso sí, antes que todo, fue que tuvimos una junta con directivos y docentes, hablamos del proyecto, de lo que iba a suceder, se establecieron los objetivos para qué se quería el huerto. Algunos docentes querían el huerto para mejorar la convivencia escolar, otros docentes querían el huerto para implementarlo dentro de las clases como una herramienta y otros para justamente la educación ambiental, para que fueran conociendo más acerca de los procesos ambientales. Pero es muy importante que antes de empezar a realizar el huerto se conozcan muy bien cuáles son los objetivos que busca la escuela. Y después lo que hicimos fue comentarles a los estudiantes que se iba a realizar un huerto escolar para que fueran conociendo el proyecto y se fueran entusiasmando. Que esta parte también de las emociones es muy importante dentro de la educación ambiental. Lo que se hizo después fue la selección del sitio, de acuerdo a la posición del sol, del espacio también que se tenía disponible, de las tomas de agua, etcétera, ¿no? Entonces se les iba guiando a los estudiantes y ellos ya iban escogiendo qué lugares eran mejores. Después se preparó el sitio. Como les comenté anteriormente, este sitio no había sido trabajado anteriormente en cuestión de fertilidad, no había sido utilizado para crecer plantas, entonces no había materia orgánica y era un suelo muy, muy compacto. Entonces los estudiantes de verdad que hicieron un grandísimo trabajo haciendo estas camas de siembra, los
tanto estudiantes universitarios como los de primaria, pero realmente los que hacían la chamba eran los de la primaria, ¿no? Los que estaban bien entusiasmados y yo hasta decía, Dios mío, ¿de dónde sacan tanta energía estos niños? Tienen demasiada energía. Y bueno, aquí se puede ver cómo se utilizan otras materias. Tratábamos de incorporar diferentes materias curriculares, por ejemplo, en matemáticas a los de quinto grado ya les íbamos encargando que hicieran mediciones y que fueran haciendo la separación de cama, porque en un principio se iba a hacer una cama por grado. Y ya después se enseñó acerca de la elaboración de composta. Esto ya fue una actividad permanente. Se enseñó tanto en llantas, en jabas, y después se decidió realizar un huequito en el suelo, porque como les comento, en esa escuela les dan alimentos, entonces se generaban bastantes residuos de composta, pero también los estudiantes traían residuos orgánicos de sus hogares. Entonces ya era mucha la cantidad y se decidió hacer de esta manera, ¿no? Y en un principio no les encantaba la composta, la verdad. Les parecía que olía mal, les desagradaba los bichos, pero después fue de las actividades que yo veía que más disfrutaban, el ir y menear la composta y regarla y el olerla y el ver cómo está. Es cuestión nada más de que conozcan, ¿no? Aquí se ve cómo Moy estaba acercándoles ya composta preparada, porque fue una colaboración de todos, hubo personas que llevaron ya composta preparada para empezar el huerto, etcétera, ¿no? Entonces, fue una convivencia muy bonita, muy agradable. Aquí está el tema de siembra y germinación. Las actividades iban adecuando a cada grado escolar, tanto siembra en almácigo como siembra directa. Y el mantenimiento del huerto, se buscaron varias técnicas para los riegos, sobre todo para los fines de semana, de qué manera poderle hacer. Ahí estuvimos haciendo varios experimentos y también el mantenimiento de las camitas de siembra. Y aquí se ve un poquito acerca del desarrollo del huerto. Ya en esta parte ya vemos más hortalizas crecidas. Los estudiantes les pusieron los letreritos con la siembra, la fecha que había sido, la posible cosecha, todo esto de la mano con otras materias curriculares. Entonces ese ya era su espacio más apropiado. Ellos ya conocían qué actividades tenían que hacer y por ellos mismos las realizaban. Era la parte de la proactividad que les mencionaba. Y bueno, por último, lo más esperado es la cosecha. Se logró tener cosecha de varias hortalizas, melones, se logró también de los rabanitos, de varias. Entonces estuvo muy, muy padre. Tuvimos muy buenos resultados satisfactorios. Y bueno, en conclusión, el huerto sí sirvió como un eje articulador tanto de conocimientos ambientales, de comportamientos y de actitudes a favor del ambiente. Sí pudimos ver en los estudiantes que hubo un cambio en esto y que aparte se generaron nuevos conocimientos. Entonces es importante que en las escuelas haya espacios para que los estudiantes se puedan desarrollar de esta manera. También vimos que es un espacio de convivencia y es un espacio de aprendizaje en sitio, tanto de aprendizaje para docentes como para estudiantes. Entonces es un sitio de aprendizaje a la par que también para los estudiantes esto puede verse como algo nuevo y también muy motivante, ¿no? Aprender al lado de tu profesor. Hubo conocimientos de la separación de los residuos orgánicos y esto a través de la herramienta del compostaje. Entonces, si por ejemplo hay docentes que quieren empezar ya a trabajar el tema de la separación de residuos, sí es importante el área del reciclaje, el de separar PET, separar papel, pero también es importante que se empiece ya a trabajar la parte de la composta, ¿no? A los estudiantes les gustó mucho la composta porque aparte era algo muy dinámico, pero porque lograron entender que la composta es el alimento de su huerto y si lo quieren mantener bien, tienen que cuidar esta composta. Tienen que alimentarla y que ellos mismos iban generando esto, ¿no? Pero también vieron cómo se iba reduciendo la cantidad de residuos a través de este proceso, ¿no? Y también es un espacio que nos puede propiciar la comprensión del medio y de la conciencia ambiental, de valores y de habilidades, como ya lo fuimos viendo. Comprender el medio requiere estar en el medio, tocarlo, sentirlo, verlo, no solamente leerlo. Y también, y esta parte me parece sumamente importante, el huerto escolar puede fungir como una herramienta de resiliencia contra la crisis ambiental.
estamos en una crisis ambiental, no es que nos vayamos a enfrentar a una, actualmente ya estamos y tristemente las personas que más sufren las crisis ambientales como el cambio climático son los grupos vulnerables. Entonces, si a los infantes les enseñamos herramientas para que ellos puedan obtener alimentos, en el caso de una crisis ambiental van a estar más preparados ante estas problemáticas. Ya lo vimos con la pandemia. En la pandemia fue complicado obtener alimentos. Y al final, pues las personas tal vez que tienen más medios para abastecerse no van a sufrir tanto, no tienen la forma de moverse, pero hay muchas personas que viven en muy alto grado de vulnerabilidad y las escuelas deben de ser espacios que te ayuden a sobrevivir y a reducir estas vulnerabilidades. Entonces, en el huerto escolar también encontramos este tipo de herramientas. Y bueno, por último, seguir insistiendo en la integración de la educación ambiental dentro de los programas de estudio. Como les comento, estuve leyendo y hay convenios entre la Semarnat y entre la SEP, pero actualmente no tenemos la educación ambiental ya implementada en las escuelas. Todavía andamos en los primeros pasitos. Es importante que ya se empiece a trabajar esta parte, pero que sean programas de educación ambiental preparados, críticos, no solamente llevar talleres de vez en cuando y hablarles acerca de un tema. Esta parte es bien, bien importante, que las personas que estén recibiendo este tipo de educación estén comprendiendo del medio y estén comprendiendo acerca de la problemática, porque al final, pues sí, los niños son los que les va a tocar llevarse la mayor parte de los problemas que nosotros estamos generando, ¿no? Entonces, tienen que conocer acerca de cómo prevenir, de cómo solucionar y también los adultos tenemos que estar ya conscientes de esta parte, de capacitarnos y estar en constante desarrollo de la parte de la educación ambiental. Y bueno, por último, les dejo esta nota que encontré dentro de uno de los documentos de la UNESCO, justamente de educación ambiental, y que dice que para que la especie humana sobreviva y mejore su calidad de vida, es absolutamente necesario que cada uno se percate y comprenda la relación entre la humanidad y el medio ambiente, desarrolle valores y actitudes de conservación y justicia social y actúe solo o en grupos de forma que corrija o evite los problemas ambientales. Y con esto les dejo esa última reflexión. Somos naturaleza y es lo que tenemos que comprender. No estamos aislados, no somos personas haciendo uso de la naturaleza. Somos naturaleza que forma parte de un entorno y que es importante que respetemos. Pero si no nos comprendemos, si no nos sentimos, si no nos vemos dentro de y siempre aislados, aprovechándonos de, no vamos a lograr un cambio. No vamos a lograr compartir esta conciencia y este conocimiento desde la superioridad. Entonces sí es muy importante que educadores ambientales busquemos herramientas, estrategias para que a quienes estemos enseñándoles acerca de la educación ambiental, lo orientemos hacia el ser parte, hacia el todos somos uno, todos somos un planeta, todos somos parte de, todos somos y formamos parte de lo mismo, ¿no? La naturaleza no es ese espacio al que vamos a hacer ecoturismo, la naturaleza está a un lado de nosotros, la naturaleza somos nosotros y por lo tanto tenemos que tener un respeto congruente. Y con esto termina la charla. Muchas gracias a las personas que asistieron. Ahí les dejo mi correo, un Instagram de contenido ambiental, que a veces subo un contenido. Y bueno, pasamos a la parte de preguntas, comentarios y muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? A ver, hay cosas en el chat. Hola, Brian, qué bueno que fuiste a venir. Muy bien, moderadores, ¿algo que quieran comentar? Hola Meli, ¿cómo estás? Yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo es el acercamiento tú dices, bueno, yo tengo un estudio, voy a hacerlo, mi especialidad, todo esto, pero ¿cómo es el acercamiento con la escuela? ¿Por qué fue esa primaria y no otra primaria? ¿O hubo más intentos en los que trataste de entrar? ¿Qué fue lo que te dijeron? O sea, esa parte a mí me interesa mucho. Hola, ¿qué tal? El acercamiento fue interés del director.
Así fue como el director dijo, yo quiero desarrollar un proyecto, quiero desarrollar un huerto, porque anteriormente ya se desarrolló un jardín nativo, me gustó, y empezó a buscar alternativas, y esa alternativa fue la relación con el programa con el programa de servicio social. Y yo, bueno, desde antes, desde la universidad, ya me había tocado dar talleres por parte de ese servicio social. Yo soy de Marinas, pero me involucré ahí. Entonces, la directora la encargada del proyecto me comentó que sí iba a hacer este proyecto, este huerto, y que sí quería entrarle. Entonces iba muy de la mano con el trabajo que yo quería realizar, porque yo entré a la especialidad con la idea de hacer estudios acerca de la educación ambiental y los huertos escolares. Entonces me cayó perfecto, ¿no? Y así fue la vinculación. Pero sí es complicado, o sea, realmente se necesita mucho interés por parte de la comunidad escolar, mucho apoyo por parte de los directivos, porque ya lo hemos intentado de otras maneras, tanto personalmente, entrar con huertos escolares, y siempre es lo mismo, es que no hay recurso, no hay recurso, no hay recurso, ¿no? Y a veces no es tanto el recurso. Yo creo que lo necesario es que haya mucha vinculación entre las universidades o institutos gubernamentales con las escuelas. La vinculación, eso permite que se puedan desarrollar ese tipo de proyectos. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, por ahí tienes algo ahora sí escrito en el chat. Eh, Dice Alejandra, ¿qué experiencia tan enriquecedora tanto para los niños como para ti? Con este proyecto demostraste lo importante que es poner en práctica el aprendizaje recibido en la escuela, y al mismo tiempo se nutrió de manera positiva la personalidad de los estudiantes, reconociendo sus habilidades y fomentando valores. Muchas gracias, de verdad fue una experiencia muy enriquecedora. Personalmente, no lo quise mencionar, pero fue muy enriquecedor. A partir de ahí yo me di cuenta que me gustaba la docencia, entonces ahorita pues soy docente, y estuvo muy bonito. Me di cuenta que eso era lo que yo necesitaba hacer en mi vida, lo que quería hacer, y pues por eso es promover mucho esta parte, ¿no? También nos comenta Brian, que es el director, está ahí en el chat, de unos videos donde se ve más acerca de esta experiencia, por si se quieren meter. Y nos comenta Aurora, gracias por la plática para el trabajo escolar. ¿Cómo vincular el trabajo del huerto con el mismo personal de la escuela? ¿Algún consejo? Sí, es muy importante siempre contemplar a todos los que trabajan en la escuela. La comunidad estudiantil son intendentes, sí, pues el área de cocina, o si los que están en las tienditas, docentes, directivos, todos son importantes, y a todos se les tiene que dar a conocer lo que se va a hacer, y pedir opinión, y que ayuden a dar seguimiento y escucharlos, porque todos son importantes. O sea, realmente, como les comento, quien se encargó del riego durante las vacaciones fue una mamá. Y esa mamá también era trabajadora, ¿no? Pero también muchos docentes se acercaron y decían como que, mira, traigo residuos de mi casa, o conseguí los asientos de café para la composta. O sea, realmente si involucras a la comunidad, si los tomas en cuenta, y si los haces parte del proyecto, ellos encantados, ¿no? Va a haber personas que no les va a gustar, como en todo, va a haber estudiantes que realmente no es lo suyo, pero generalmente los huertos escolares sí generan una experiencia muy positiva en la comunidad estudiantil. Y mencioné aquí Karen, que me parece bastante importante la educación de la conciencia ambiental y de huertos, sobre todo desde su etapa temprana. Qué bonita experiencia, estoy segura que los niños llevarán sus enseñanzas a su familia y a sus vínculos. Muchas gracias. Sí, así es, espero eso. Nos pregunta Brian que qué piensas al respecto de la trascendencia del trabajo en el proyecto Huerto Escolar fuera de los límites de la institución. Bueno, yo me sigo topando estudiantes con los que estuvimos trabajando y todavía se acuerdan de mí. Eso significa que todavía se acuerdan del proyecto. Yo pienso que a los estudiantes a quienes se les dio el espacio para desarrollar sus habilidades, se lo llevaron a casa. O sea, yo siento que esos estudiantes realmente sintieron este apoyo por parte de sus otros compañeros, y que este tipo de aprecio se lleva con ellos, ¿no? O sea, que les digas, qué bueno eres haciendo esto, no se queda nada más para un día. Pero también los conocimientos, no dudo que varios de ellos
hayan decidido replicar esto en su casa. Ya había estudiantes que lo hacían y que lo continuaron, pero sí es importante también aquí la parte de los padres y madres y tutores de familia, ¿no? Porque a veces un niño trae los ánimos de hacer miles de cosas que le enseñan en la escuela y los papás les cortan la motivación. Entonces, si hay aquí tutores, pongan mucha atención a esa parte, ¿no? De que lo que se enseña dentro de la escuela se pueda replicar fuera de la escuela. Y preguntan aquí si recuerdas un caso especial en donde viste o te comentó un maestro sobre un cambio positivo con algún niño, ya sea que era tímido, problemático, etcétera, y que posteriormente mejoró su comportamiento. Sí, sí recuerdo. De hecho, el grupo de quinto grado se decidió que fuera él, tanto por sus edades, porque era un grupo que nos habían comentado que estaba presentando muchos problemas de convivencia, que había incluso algunas como agresiones físicas, que no se llevaban muy bien. Entonces también por eso se decidió trabajar con ellos, y al final el grupo en general mejoró bastante la convivencia. Y no lo digo yo solamente, ¿no? Sino que dentro de las entrevistas, cuando se les preguntaba a los docentes, ya no resaltaba esta parte. En las entrevistas me mencionaban dentro de las preguntas, siempre era el comportamiento. Es que no se portan bien, no hay convivencia. Y después, posteriormente, el comportamiento ya ni siquiera se mencionó, se hablaba de lo positivo del grupo, ¿no? Entonces, ahí sí se vio la mejoría. Y recuerdo mucho un caso de un niño que era muy tímido y me habían comentado que él tenía algunos problemas dentro del aula, no participaba mucho, yo lo veía que era muy tímido, era un niño muy alto, muy alto, muy tímido, y cuando lo veías trabajando en el huerto, era impresionante. O sea, era de que él agarraba la herramienta y le daba, y él no paraba. Entonces, para mí era más bien que no había habido un espacio para él de desarrollarse, ¿no? ¿Tienes una pregunta por ahí? ¿Alguien tiene la mano levantada? Yo ¿Qué tal? tengo una pregunta. Por lo que veo, lo del huerto escolar fue por un periodo corto, ¿no? Como una estrategia didáctica magna, grande. Pero esto se piensa para que sea para un periodo escolar completo, o solamente para un tiempo corto determinado, o como para trabajar con algún grupo, como dijiste ahorita, con algún problema, que es como trabajar con un grupo con una técnica dinámica didáctica, porque esto del escolar tiene ambas, ¿no? Mi pregunta es, ¿esto se puede aplicar todo el año como parte de la vida de la escuela o es en un periodo determinado? Ok, como comentábamos al principio, la educación ambiental es un proceso constante y continuo. Si llegamos y implementamos un huerto escolar, vimos que sí hubo cambios, ¿no? Pero lo ideal hubiera sido que fuera un proyecto que permaneciera, y de hecho iba a permanecer. Yo ya estaba trabajando como docente dentro de una línea de trabajo, y la línea de trabajo se llama Huerto Escolar, que surgió a partir de este proyecto, pero después vino la pandemia y entonces a todos nos movió todo, nos modificó todo, y después de que regresamos de la pandemia, pues ya fue bien complicado retomar. No creo que hasta apenas ahorita estamos retomando actividades ya más constante. Entonces sí tomó su tiempo, pero si quieren desarrollar un huerto escolar, sí es importante que se capacite a los docentes, porque es algo que se tiene que estar realizando todo el año. Yo lo considero como una actividad que ya debe de ser perenne dentro de una escuela, así como se tiene el área de juegos o se tiene el área de no sé, las canchas, también tener el área del huerto escolar. Lo que sí es que no es necesario que las personas, por ejemplo, los facilitadores, que eran los chicos de servicio social, estén yendo todo el año escolar. Si capacitas correctamente al personal y cumples con la primera cosecha y la preparación de la tierra de la segunda, ya viste muchos conocimientos que tenías que cumplir para tener un huerto exitoso. Claro que constantemente te tienes que seguir capacitando, ¿no? Pero no necesitas ya que esté alguien yendo tal vez 2 veces a la semana o cada semana. Sí hay un comité encargado de los huertos escolares. Entonces, si quieren realizar un huerto escolar, yo les invito que sí se asesoren,
porque a veces también creemos que nada más es poner la plantita y eso. Sí es importante que se asesoren. Hay muchos educadores ambientales, muchas personas interesadas. Ahí está mi contacto también, para generar estrategias en las que el huerto escolar ya pueda llegar a sostenerse por la misma comunidad estudiantil y no por actores externos, que esa es la idea, ese es el objetivo, que se pueda sostener por la misma escuela. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que Acá ya terminamos. estamos revisando, por ejemplo, el chat. Pues igual yo tengo otra también acá, por ejemplo, en este tema, que hablaban precisamente de la continuidad. ¿Qué probabilidad hay de dos escenarios importantes, ¿no? Uno, que se sigan solicitando quizás más participación de becarios o de servicio social, como para futura generación ir metiendo alguna otra cosa complementaria. Quizás ya tienes el huerto, pero hay que meter, decíamos, un sistema de captación para lo mismo, o algo específicamente ahora de compostaje, o quizás algo que vaya incorporando cosas que terminemos teniendo una escuela equipada, llamémosle sostenible y sustentable en todos los sentidos, entre la ecología, la economía y lo demás. Pero también igual, digo, aprovecho que hay por aquí un director de escuela, a lo mejor, perdón si me voy a meter un poquito en esto, pero y a lo mejor es contigo, y si hubiera un padre de familia, que a lo mejor aquí hay muchos padres de familia o les tocó ser padre de familia, y ahora yo pido el consejo al revés. O sea, uno está de este lado diciendo, quiero promover los huertos, quiero hacerlo, quiero mostrarlo. Tenemos un director que dice, sí, acepto, está padrísimo, pero consejo para los padres, ¿cómo uno puede convencer a esta comunidad o acercarse a esta comunidad de padres para que decidan invertir ya no dinero ni siquiera, sino a veces voluntad en que esto exista, ¿no? Que era lo que mencionamos en la mañana. No tenemos algo en donde podemos hacer una junta de padres de familia, nos firmen todos la hoja y poder ir con el director que nos dio la espalda. Sí, o sea, eso es algo que yo creo que para nosotros es el reto más difícil. O sea, a este congreso se invitaron varios directores de escuelas primarias. Su asistencia, aún siendo gratuita, es nula. Entonces, para nosotros nos golpea muchísimo porque precisamente es eso, es, bueno, si ni siquiera gratis quieres este conocimiento, si ni siquiera gratis te sirve, ¿cómo puedo yo acercarme si tú eres la cabeza que dirige una escuela primaria para convencer a una comunidad completa, ¿no? Ahora viene al revés, entonces, padres de familia o los que han sido padres de familia, ¿qué podemos hacer más allá de la concientización para poder realmente tocar su lado emocional, su corazón, su lo que sea, y nos permitan a nosotros como tener esa arma, ¿no? Esa arma de la comunidad lo pide y ir con quien autoriza para que no parezca que son solamente nuestras buenas intenciones. ¿Algún padre de familia o el director que está aquí presente algo que nos quiera comentar? Hola Meli, buenas tardes. Me parece sumamente interesante la pregunta que se realiza, porque de entrada, en efecto, muchas de las decisiones que se pueden tomar en la escuela recaen desde la dirección, ¿no? Lamentablemente o favorablemente se pueden tumbar o fortalecer desde ahí. Creo que más que otra cosa, Melissa vino a la escuela como anillo al dedo, porque enfrentábamos ciertas problemáticas que si bien desde la propia pedagogía o la didáctica tratábamos de solucionar, en efecto no dábamos al 100% con la alternativa pertinente. Entonces llega Melissa con toda esta idea de innovación y cae como anillo al dedo porque pues necesitábamos mejorar la realidad de nuestra institución. El que ella nos propusiera utilizar el huerto escolar como eje rector de las actividades a través de un proyecto integrador cambió muchas realidades y esas realidades trascendieron fuera de nuestros límites. Aquí creo que tiene mucho que ver el empuje que como director podamos darle a proyectos innovadores como este, entendiendo la innovación desde el sentido de cambiar realidades o transformarlas. Fue grato, creo que a mí, voy a decirlo muy coloquialmente, me cayó el 20 cuando vi a mis niños comiendo melones que ellos habían sembrado. O cuando me empecé a dar cuenta que ya la recolección de la basura en mi escuela no era un problema, porque eso implicaba que pagáramos porque
nos recolectaran la basura y entonces al reutilizar, disminuir, o sea, fue un cambio radical. Creo que desde ese sentido el trabajo de liderazgo es fundamental para influir, para motivar, para orientar y distribuir. En este caso, pues descansamos muchísimo en la forma en la que Melissa nos pudo acompañar y esa es la experiencia que puedo compartir con ustedes en este espacio. Por ahí, Gabriela, me parece que te mandaron en el chat. Creo que hay una participación. Muchas gracias, Brian. Dice Gabriela que tiene entendido que existen modificaciones importantes en la propuesta a la nueva reforma educativa. ¿Existe algún rubro en donde se pueda incluir como taller las huertas escolares? Tengo entendido que ya se menciona la educación ambiental. Y dentro de la educación ambiental se pueden utilizar muchas herramientas, pero tal cual las huertas escolares no se mencionan. Hay las parcelas escolares, que ese ya es un tema un poquito aparte, pero tal cual no. Yo lo que recomendaría es justo como dicen, buscar que los padres de familia se involucren y exijan esto o busquen cómo vincularse con la comunidad estudiantil y entonces pedir que se hagan huertos escolares, ¿no? Porque incluso hasta en las escuelas privadas no ven la importancia de hacerlo y para ellos es un gasto. Cuando, como lo comenta Brian, a veces por más herramientas o alternativas que se busquen, dentro de lo pedagógico no se encuentra, ¿no? Entonces un huerto escolar, aparte de que te está ayudando a consolidar conocimientos que se ven en el aula, estás propiciando que los estudiantes desde tempranas edades pues ya estén generando conocimientos y una conciencia que ya de grande es mucho más complicado, ¿no? Este involucramiento. Pero esperemos que ya se involucre, ya se realicen acciones contundentes de educación ambiental y que se centralicen, sobre todo, que ya sea un eje, el eje articulador, vaya, no el aparte, ¿no? En una materia que te dé educación ambiental, eso realmente sería de muy poco que una materia te enseñe educación ambiental, para eso yo creo que estas ciencias ambientales. Y menciona Brian que sí, desde la autonomía curricular y profesional. Okay. Ah, sí, eso era para mí, perdón. Evnica, también muchas gracias por el mensaje. Me parece que ahora sí ya son todos. Entonces, pues vamos a cerrar ya sesión, si nadie más va a participar. Y pues nuevamente igual agradeciéndote por la experiencia que nos das y sobre todo por este tipo de trabajos y qué emocionante que no solamente no eres juez y parte, sino que hay muy buenos comentarios de que también trabajó contigo, o sea, en este caso el director y los demás. Entonces, pues ojalá y salgan muchas cosas. Esperamos seguir trabajando y muchas cosas más que se pueda y hacer otro tipo de vinculaciones. Agradecer al público y pues nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Bonita tarde. Besitos.